Dos motociclistas fallecieron en un aparatoso accidente de tránsito en Guayaquil. Aparentemente se habría producido por exceso de velocidad. Videos de seguridad revelan el accionar de una presunta banda dedicada a la rancha y robo. ISFA y gobierno llegan a un acuerdo para que no se dé paso a la expropiación de terrenos pertenecientes a la institución, ubicados en el sector Samanes en Guayaquil. En lo internacional, sismo de 7.2 grados sacudió Filipinas y generó una alerta de tsunami que, según el INOCAR, no reunía las condiciones para afectar a Ecuador. Así empieza la noticia Emisión Estelar. Enseguida, falleció Antonella, la pequeña niña que luchaba contra el cáncer. Hace 45 días le hicieron un trasplante de médula. Amigos de todo el país, buenas noches y bienvenidos a su informativo La Noticia Emisión Estelar. Dos jóvenes fallecieron en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en una avenida en el norte de Guayaquil. Las víctimas iban a bordo de una motocicleta aparentemente a exceso de velocidad. Gran dolor e impacto ocasionó esta doble muerte. El accidente de tránsito terminó con 2 vidas. El conductor de una motocicleta y su acompañante, quienes circulaban en el vehículo liviano por la avenida Juan Tancamarengo, en el norte de Guayaquil. Ellos venían embalados, a toda velocidad. Hoy está la responsabilidad de la Comisión de Tránsito que no controla eso. Todos los días la misma cosa que pasa aquí, eso lo cogen como autopista estos señores. No respetan a nadie, ni al peatón. Según versiones preliminares, el accidente habría ocurrido cuando la pata de la motocicleta, que iba abajo, rozó con el bordillo central de la vía. Esto ocasionó que el conductor pierda el equilibrio, se salga de la pista y se impacte contra un poste. Él y su acompañante cayeron violentamente al pavimento. Ninguno de ellos tenía casco. Al conductor al momento tenemos el señor Mantuano Sabando Cristian, era el conductor de la motocicleta, y el acompañante el señor Logor Gutiérrez Ángel Ricardo. Las investigaciones que se realizarán en lo posterior determinarán las causas reales de por qué se suscitó el hecho. La triste noticia llegó a los familiares, que se acercaron hasta el lugar de los hechos. Luego los cuerpos fueron llevados al Instituto de Ciencias Forenses. Hasta allí continuaron llegando más allegados de los fallecidos. 2 jóvenes, uno de 20 y otro de 23 años, amigos, que vivían en el noroeste de la ciudad. ¿Cómo se enteraron ustedes? Por la característica de la ropa, la moto, avisaron a la casa. Supuestamente se dirigía a donde mi hermano mayor, a Montesinaí, que lo había llamado y se iba para allá. Y ahí fue el accidente. Las pericias realizadas por la OIAT en la avenida Juan Tancamarengo determinarán las reales circunstancias y causas de este aparatoso y trágico accidente. Informó Marcela Maquilón. La policía desarticuló en Quito una presunta organización dedicada a la rancha y robo, así como a la venta de droga. 5 mujeres fueron detenidas durante el operativo. La supuesta organización delictiva integrada solo por mujeres fue ganando espacio en varios puntos del sur de la capital. Hace algunos meses agentes de la BAC venían analizando el módulo operandi y por dónde transitaban. Los seguimientos permitieron registrar en imágenes a las presuntas integrantes, quienes paraban en esquinas y calles en busca de sus víctimas. Existen 5 personas vinculadas en esta investigación previa que tuvo 8 meses de duración, en las cuales han sido investigadas por asociación ilícita. Cuando observaban a una persona caminando sola, se abalanzaban de forma violenta, la golpeaban e incluso amenazaban con armas blancas en busca de apoderarse de artículos de valor. Perfilaban a mujeres y hombres que cargaban celulares de alta gama, es decir, objetos de fácil comercialización, lo que les permitía obtener dinero de forma rápida. Esta organización se dedicaba a actividades del microtráfico, al asalto y robo a mano armada,
a la receptación. Incluso fueron grabados cuando, aprovechando el semáforo en rojo o el tráfico vehicular, se iban contra los vehículos, pero en varias ocasiones se encontraron con los seguros y con toda la frialdad regresaban a paso lento ante la mirada pasiva de los conductores. Se habían repartido roles y funciones y por ende la asociación ilícita estaba dada desde el mismo momento en que se repartieron el territorio. La presunta cabecilla también fue detenida. La banda era liderada por Jessica A., quien no solo se dedicaba al delito de arranche y robo, sino también al microexpendio. En algunas imágenes se puede apreciar un cruce de manos de lo que sería dosis de droga. Perfilaban a sus víctimas viendo que tengan estos bienes, dinero, celulares. Posterior de venderles la droga, ellos mismos se encargaban de ejecutar el delito del asalto y robo a los ciudadanos. Según la policía, la organización tenía incidencia en el sur de la capital, en sectores como La Magdalena, Solanda, La Michelena y sus alrededores. En Quito informó Iván Casamen. Fue hallado el cuerpo del joven que había desaparecido tras el deslave ocurrido el pasado martes en el cantón Chunchi de la provincia de Chimborazo. Con esto se eleva a 5 el número de víctimas mortales por el derrumbe. Mientras tanto, la vía hacia el Austro sigue obstaculizada por un nuevo deslizamiento. Cerca de las 3 de la tarde, a los 4 días, socorristas lograron localizar presumiblemente el cuerpo sin vida de Cristian Calle, de 24 años de edad, quinta víctima del mortal deslave ocurrido en Chunchi. Sus familiares podrán por fin brindarle cristiana sepultura. El cuerpo fue trasladado hasta la morgue de Riobamba. En horas de la tarde tuvimos un reporte ya de que ha sido encontrado un nuevo cuerpo en la parte del deslizamiento. Se presume que sea justamente la persona que se había reportado como desaparecida en los días anteriores. Mientras tanto, ayer un nuevo deslizamiento en horas de la noche alertó a los moradores de Chunchi. Gran cantidad de material obstaculizó la vía hacia el Austro. A las 19 horas se produce un nuevo deslizamiento en la vía Chunchi-Cuenca, aproximadamente a unos 600 metros de distancia del deslizamiento inicial. 3 familias fueron evacuadas por el peligro que representa el vivir en estas casas, que podrían ser sepultadas si la tierra sigue cediendo. Ni idea, pero hay bastantes casi. Y no son personas, sino son personas de otros lados de Cañar, así. Son las personas que más viven por aquí en este sector. Al momento ha ingresado maquinaria pesada para despejar la vía. Se recomienda buscar caminos alternos para llegar hasta el Cañar, Azogues y Cuenca. Es así que el drama de los desaparecidos termina, pero la incertidumbre de nuevos deslizamientos sigue latente. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y el Gobierno Nacional llegaron a un acuerdo para que no se dé paso a la expropiación de terrenos pertenecientes a la institución ubicados en el sector Samanes en Guayaquil. Voy a esperar solo esta semana para llegar a un acuerdo con el ISFA. Estos terrenos cuestan cerca de 14 millones de dólares, querían permuta con otros terrenos, pero si esta semana no se llega a un acuerdo con el ISFA, la próxima semana, en uso de mis atribuciones constitucionales, expropiaré estos terrenos para beneficio de Guayaquil. Esa fue la advertencia que efectuó el presidente de la República, Rafael Correa, sobre las 164 hectáreas pertenecientes al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, que serían el complemento para ampliar el Parque de los Samanes. El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, confirmó que ya existiría un acuerdo previo. Hemos conversado para poder efectivamente generar una permuta de los terrenos que actualmente son de propiedad del ISFA con otros terrenos que tiene el gobierno nacional y que a través de ese canje o permuta se pueden compensar el valor. Terrenos que se entregarían al ISFA para destinarlos a proyectos inmobiliarios. Esos detalles los vamos a ver el martes en la reunión del directorio del ISFA, ¿sí? Y ahí vamos a ponernos de acuerdo. Será siempre beneficioso tanto para el ISFA como para el gobierno nacional. Con esto, la posible expropiación se desvanece. Ahora, si es que no se llega a un acuerdo, ¿existiría la posibilidad de que el gobierno expropie esos terrenos? Olvidemos esa palabra, no es necesario pensar en eso ya. Informó Héctor Romero. La nueva cúpula de la Iglesia Católica emitió su opinión en torno a la década del gobierno del presidente Rafael Correa. Además, hizo un llamado a la unidad en el país. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana también se refirió a la situación política de Venezuela.
La cúpula de la Iglesia Católica ha sido renovada. El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal es Monseñor Eugenio Arellano, quien se desempeña como obispo de Esmeraldas. En su primer encuentro con la prensa, Monseñor Arellano habló sobre la situación política del país. Hizo una evaluación y una dura crítica a la década de la presidencia de Rafael Correa. Nos dejó un poco mal sabor de boca por favorecer única y exclusivamente el partido único. Un país con un partido único se presta a muchas cosas desagradables. Y ese sería mi deseo y el deseo de todos, que un pluralismo sano comience y se fortalezca en el Ecuador, donde cada uno tenga su derecho a tener sus opciones y a expresarlas con plena libertad, sin represalias de ningún tipo. Monseñor Arellano destaca que el gobierno ha logrado avances significativos en infraestructura, pero eso no compensa los retrocesos en derechos y libertades y que la polarización política que vive el país no le hace bien al Ecuador. Lo que menos necesita el Ecuador es división. Estamos necesitando de aunar fuerzas para juntos poder superar estas dificultades económicas que pesan sobre el país. Y por ello dicen, es necesario que el nuevo gobierno tienda puentes de diálogo para poder superar la dura polarización en la que se encuentra el país. Nosotros tendemos la mano y queremos favorecer el diálogo. Sabemos que hay que superar por el bien de la República, hay que superar esta división. Desde la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se hace referencia también a los problemas políticos que vive Venezuela, un llamado para cesar la persecución y la violencia en la que está sumida ese país. La esperanza de que mediante el diálogo y el respeto a los derechos humanos se recuperen cuanto antes la paz social basada en la libertad, la justicia, la verdad y la igualdad, valores esenciales de la democracia. Acompañan a Monseñor Arellano en la nueva cúpula de la Iglesia, Monseñor Luis Cabrera como vicepresidente y Monseñor René Cova como secretario general. Informó Javier Gallo. Inició el proceso de transición entre el gobierno del presidente Rafael Correa y su sucesor Lenín Moreno. La Secretaría Nacional de Planificación entregó la información contemplada en 3 libros. Entre tanto, se anuncia que los nombres de los integrantes del nuevo gabinete se los podría conocer antes del 24 de mayo. Son los que la Secretaría Nacional de Planificación Semplades recopila toda la información del gobierno del presidente Rafael Correa para entregársela al nuevo régimen, que estará a cargo de Lenín Moreno, arrancando así el proceso de transición. La transición con el gobierno del doctor Alfredo Palacio fue armoniosa, nos ayudaron, trabajamos juntos. Sin embargo, no teníamos la institucionalidad que tenemos ahora, no teníamos los sistemas que tenemos ahora. Es lo que destaca Moreno, señalando que es una nueva forma de ver la gobernabilidad, cuya información les permitirá alcanzar nuevos logros. El enfoque sistémico que vamos a dar al nuevo gobierno esté compuesto por los elementos que de forma concatenada, de forma unitaria, apuntando siempre a un solo objetivo, el bienestar de los ecuatorianos, el mejoramiento permanente de esa economía que beneficie principalmente a los sectores más pobres y trabajando pues con diálogo, con unidad. En el acto de transición, Correa firmó un proyecto de ley que envió inmediatamente a la Asamblea Nacional, cuya finalidad es institucionalizar la transición para futuros mandatos. Para que este procedimiento que estamos presenciando el día de hoy no sea opcional, sea obligatorio por el bien del pueblo ecuatoriano. En el evento estuvieron presentes los equipos de transición del gobierno saliente y entrante. En la elaboración del informe también participó la Secretaría de la Administración Pública y Secretaría de la Presidencia. Cada institución que creamos era un periodicazo, ¿no? Más instituciones, más burocracia. En realidad se han reducido más de 60 instituciones vinculadas a la Presidencia de la República. Fander Falconi, quien integra el equipo de transición de Moreno, indicó que todavía no está listo el nuevo gabinete. El presidente electo Lenín Moreno ha dicho que lo va a posicionar seguramente los nombres en la última semana antes del 24 de mayo. Gabriela Rivadeneira, actual presidenta de la Asamblea Nacional, comentó que el Poder Legislativo también se prepara para la transición. Rivadeneira podría ocupar la Secretaría Ejecutiva de Alianza País. Aquí siempre hemos dicho que somos militantes de un proceso político y estaremos donde tengamos que estar. Informó Héctor Romero.
En el ámbito internacional, Corea del Norte realizó una prueba fallida de un misil balístico no identificado desde una zona en el norte de Pyongyang. Seúl trataba de analizar el tipo y distancia de vuelo del proyectil que explotó segundos después de ser lanzado y caer en el mar de Japón. El lanzamiento del misil, confirmado por Estados Unidos, se produce mientras Washington acentúa su presión para que el régimen disminuya su programa nuclear. El Papa Francisco visita Egipto. Aquí recorrió la iglesia copta que sufrió un atentado del grupo Estado Islámico en compañía del patriarca Teodoro II, en donde participaron de una misa. Posteriormente se reunió con Ahmed El Tayeb en El Cairo y denunció la violencia que se ejecuta en nombre de Dios. También llamó al respeto incondicional de los derechos humanos. Egipto es el país más poblado de los países árabes y el Papa busca promover el diálogo entre el cristianismo y el islam. De regreso al ámbito nacional, el exgerente de Petroecuador, Alex B., fue sentenciado a 3 años, 4 meses de prisión y deberá pagar más de $1 millón tras ser hallado culpable de delincuencia organizada en el caso Petroecuador. Alex B. fue sentenciado junto a otros 8 acusados por el delito de cohecho. Gerente de Petroecuador, Alex Bravo, fue sentenciado a 40 meses de privación de libertad como colaborador dentro del delito de delincuencia organizada. Esto tras acogerse al proceso abreviado durante la audiencia preparatoria de juicio que se desarrolló este 28 de abril en el complejo judicial al norte de Quito. 40 meses es lo que ha establecido la sentencia. El día, si no estoy mal, el 16 de mayo se cumplió un año de haber sido detenido, pero hay que tomar en cuenta que tiene otros procesos pendientes. La del cohecho, enriquecimiento ilícito y esta de delincuencia organizada y una de peculado como instrucciones. Las demás son todas investigaciones. Esta figura jurídica, que fue incluida en el Código Penal desde el 10 de agosto del 2014, se aplica siempre y cuando el sospechoso admita el delito que se le atribuye. Nosotros hemos aceptado, libre y voluntariamente por parte del señor Bravo, efectivamente haber realizado las transferencias. El señor Bravo, con este procedimiento abreviado, demuestra justamente su decisión de colaborar con la justicia. Él está presente, está afrontando el juicio y todas las investigaciones y juicios en el país, y eso demuestra su afán de colaborar. Tras la explicación de la Fiscalía y la deliberación del juez, el exgerente de Petroecuador deberá también pagar una multa de $4.500 y como medida de reparación tendrá que cancelar 1.2 millones a Petroecuador. Respecto de la reparación integral y el monto, vamos a hacer un análisis luego de que nos llegue la sentencia por escrito para verificar que efectivamente el monto sea o esté correspondientemente dictado. ¿No? Esta sentencia se suma a la que Bravo recibió junto a 9 personas más por el delito de cohecho el pasado 15 de febrero y por la que deberá pagar 5 años de cárcel y $2.5 millones. Informó Patricia Aldaz. La Fundación Gerab, creada a raíz de la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos, condecoró a los comunicadores sociales ecuatorianos que desplegaron su trabajo informativo durante los días más críticos del terremoto del 16 de abril. El titular de la fundación estuvo presente en la ceremonia. Representantes de diversos medios televisivos y escritos, así como ciudadanos que aportaron con su obra social, recibieron el estrechón de manos en gratitud a la tarea ejecutada. Es algo natural en realidad, porque solo el reconocimiento de alguien que entrega su trabajo ayudaron de muchas maneras, entonces obviamente habría que hacerle reconocimiento a ustedes. Dar un abrazo a los colegas periodistas que fueron los primeros en llegar después del terremoto a ver la tragedia, a narrársela al mundo entero. Muchos de ellos habrán visto cosas que no las pudieron narrar, o cuando estaban narrando se quebraron. El bombero voluntario Vincent Forras, el 11 de septiembre del 2001, acudió al rescate de las víctimas en las Torres Gemelas. En medio de la tarea quedó atrapado bajo los escombros. Prometió a Dios que si lo ayudaba a salir con vida, dedicaría su esfuerzo al servicio social. Tiempo después,
creó la fundación que hoy ayuda a entidades de socorro en países latinoamericanos. Gear Up Foundation armó un equipo el cual incluía paramédicos, doctores, ingenieros estructurales, bomberos y rescatistas, alrededor de 20 personas de diferentes áreas, y llegaron al día siguiente del terremoto. Se entregó una mención de honor, así como una bandera de los Estados Unidos, en cuyas franjas constan los nombres de más de 3.000 personas fallecidas en el atentado del 11 de septiembre. Y la fundación está en constante apoyo de diferentes países desde hace 15 años. Fueron los periodistas los que quisieron conocer al mundo lo que está ocurriendo en el Ecuador. Informó José Morales. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, inauguró en Puerto Santa Ana el monumento en honor al cantante Julio Jaramillo. Se trata de una escultura sonora que tiene un sensor que permite escuchar la música del Ruiseñor de América. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, realizó el develizamiento del monumento en homenaje a Julio Jaramillo, ícono musical del pueblo ecuatoriano conocido como el Ruiseñor de América. América sigue creciendo con él. Julio Jaramillo está vigente permanentemente y esto es parte del programa de llevar la cultura y el arte a la calle. Este monumento, que es parte de un programa de que las personas icónicas, conocidas, los oficios tradicionales de Guayaquil lleguen a la calle, es parte de ese homenaje. Evidentemente muy merecido a Julio. La legendaria imagen de JJ, acompañado de la guitarra sobre una de sus piernas, está en los bajos del Museo de la Música Popular Julio Jaramillo, en Puerto Santa Ana. Se trata de una escultura sonora. Aunque anciano el destino dividió nuestro camino y angustiado para siempre te perdí. La obra costó en total $15.000, es una de las obras que están hechas en bronce totalmente, pero es una de las primeras también en que es sonora, tiene un sensor que cuando usted se acerca comienza a tocar en la voz y música de la época de él. Tomó la obra 4 meses y medio más o menos de realizarla. Aproximadamente mide 1,70 con todo. En el evento los asistentes pudieron deleitarse con la música que la voz de Julio Jaramillo paseó exitosamente por América. Guayaquileña, linda florcita de primavera, de los jardines la más bonita por ser morena. Informó Roselena Vasconés. Enseguida, falleció Antonella, la pequeña niña que luchaba contra el cáncer. Hace 45 días le hicieron un trasplante de médula. La tarde de este viernes falleció Antonella Vaca, la menor que padecía de cáncer cerebral. La historia de la pequeña se la habíamos dado a conocer a través de nuestras emisiones informativas. Más le pido a Dios que mi hija se recupere, que mi hija se sane de tantos milagros que Él hace, que sea ella, ¿no? El pedido de esta madre le dio la vuelta al Ecuador el pasado 5 de diciembre, cuando les mostramos el caso de Antonella. Empezó con una fiebre, la llevamos al hospital, de ahí los doctores nos indicaron de que la bebé tenía un tumor. Es un tumor maligno en el cerebro. ¿Cáncer? Es cáncer del sistema nervioso central, o sea, cáncer del cerebro. La niña pudo haber nacido con esta enfermedad. La familia de la menor solicitó ayuda a la comunidad para la construcción de una habitación especial que sumara en la recuperación de la niña de 9 años, que a los 7 fue diagnosticada con cáncer al cerebro. Lo que necesito son los materiales, como bloques, como el cemento, la arena. El clamor de sus padres tocó los corazones de muchos, que en poco tiempo se adhirieron a la campaña Un Cuarto para Antonella. Ya ahorita terminamos de guardar los 250 bloques para Antonella. Ahí le mando con mucho amor. ¿Cómo así prestó su camioneta? Porque los ecuatorianos somos unidos y estamos apoyando el caso de la chica Antonella. Quise saco cemento porque igual, de grano en grano se va haciendo muchas cosas. Dios me puso en el camino y estoy para servirlo con lo que más pueda. Ahorita venimos retirando lo que es la cerámica, 15 metros de cerámica y un aire acondicionado, y tenemos lo que es un inodoro y un lavamanos. Si todos nos ponemos la mano en el corazón y aportamos con algo, la niña va a salir ganando. Donaciones llegaron de muchos lugares hasta que se concretó la obra. Ella recibió también la visita del grupo de combatientes de su predilección. ¡Hola!
Le sacaron la médula para hacerle los estudios, para ver si es autotransplantable. Pero gracias a Dios sí lo es. Y a partir del mes de enero a febrero la van a autotrasplantar. Hace 45 días, Antonella fue sometida a un trasplante de médula ósea. Y desde esa fecha, la menor no volvió a casa. Ya hoy día, lamentablemente, ya en la mañana dijeron que ya no, la niña no iba a resistir más ya. Y llegó ya la hora de que ella, bueno, se fue, ¿no? Y de todas maneras, por un lado, gracias a Dios que se la ha llevado, porque ella estaba sufriendo mucho ya. Yo la veía feliz aquí, como todos los niños que caminan por aquí, jugando, sí, alegre. Antonella falleció este viernes tras una dura lucha contra el cáncer que no le borró la sonrisa de su rostro, ni evitó que ella contemplara una caída del sol frente al mar, aunque ese fuera el último ocaso de una vida que le hizo frente a la muerte en lugar de temerle. Gracias a todos los que están apoyándome. Informó Ítalo Ruiz. Nuestra solidaridad con su familia. Cambiamos de tema. Un sismo de 7.2 sacudió Filipinas y generó una alerta de tsunami. Según el Instituto de Sismología y Vulcanología del país, tuvo una profundidad de 10 kilómetros y el epicentro fue a 26 kilómetros de la ciudad. Filipinas se asienta sobre el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida por unos 7.000 temblores al año, la mayoría moderados. El Instituto Oceanográfico de la Armada, INOCAR, y su Centro Nacional de Alerta de Tsunamis informaron que tras la respectiva evaluación del sismo, el movimiento no reunía las condiciones necesarias para generar un tsunami que afecte al Ecuador. El Consejo Municipal de Guayaquil en sesión ordinaria aprobó la ordenanza que prohíbe el consumo de drogas en la vía y espacios públicos de la ciudad. La ordenanza fue aprobada por unanimidad por los 14 ediles tras segundo debate. Varios concejales indicaron que esta ordenanza tiene como objetivo concienciar y educar a la ciudadanía para evitar el consumo de drogas, por lo que se prevé realizar campañas educativas. El proyecto fue presentado por el bloque de Alianza País. Amigos, gracias por acompañarnos. Manglar Alto es un tranquilo pueblo de pescadores ubicado en la provincia de Santa Elena. A mediados del siglo XX tuvo una importante actividad comercial que fue fundamental en la historia económica del país. La parroquia Manglar Alto desde el siglo pasado fue una región de gran desarrollo agrícola. Su puerto, la industria, el comercio y la agricultura le dieron fama en el campo de la economía nacional. Su nombre empieza debido a que a lo que termina la cordillera Chongón-Colonche, los manglares de esa época eran muy altos. Entonces, este estero pone el nombre a la parroquia de Manglar Alto. Manglar Alto en el siglo XX comenzó a venir el comerciante porque en el siglo XIX esto era puros manglares y había maderas, había la toquilla, la tagua. Entonces vinieron comerciantes extranjeros. Manglar Alto era uno de los puertos principales en el siglo pasado, al comienzo del siglo pasado. Por aquí se exportaba tagua, café, paja toquilla, ganado. Por aquí se exportaban, habían varios productos de exportación que se exportaban por aquí por Manglar Alto. Y aquí funcionó, de lo que yo también recuerdo, la tenencia política, funcionó el correo, registro civil,
que lo hacía el mismo la tenencia política. Había hasta la cárcel para los presidiarios que habían aquí, y todo eso funcionó aquí. Pero antes de eso, en la playa, en el sector del Cuerpo Bombero, no sé si conocen ahí funcionó otra casa con el nombre de la tenencia política. Mis abuelos vivieron aquí, salieron a la parroquia Manglar Alto, por lo que esto era camino con puro lodo, no era ni lastrado siquiera, no entraban ni los carros. De aquí el transporte eran los caballos, los mulares, en donde de aquí se salía a Manglar Alto, a San Pedro, a traer la sustancia. Y no existía el dinero, nuestros abuelos no tenían dinero, ellos usaban el intercambio, por decir, aquí llevaban la yuca, el plátano, los guineos para los balnearios, allá venían trayendo el pescado, la carne, y entonces había un intercambio, ¿no?, de los alimentos. Entonces no había necesidad de tener el dinero. Así finalizamos. Que disfruten del fin de semana. Enseguida Copa. Buenas noches.